criminal. Me arrepiento de haber hecho lo que hicimos. Es una organización no solo criminal, lamentablemente me corrompí, pero el doctor Francisco Ricaurte y el doctor Leonidas Bustos corrompieron además funcionarios, como al doctor Betín, como al doctor Camilo, y entre otros, muchos más funcionarios, porque los tenían al servicio de sus intereses personales, no solo de los intereses que eran objeto de corrupción, sino también para todo tipo de aspiración y favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones. Y teníamos una organización criminal. ¿Quiénes la conformaban, doctor Luis Gustavo? El doctor Leonidas Bustos, el doctor Francisco Ricaurte, el doctor Gustavo Malo, Luis Gustavo Moreno Rivera, de suscrito. Y ocasionalmente, particularmente, puntualmente, en algunos actos de corrupción, el doctor Betín, el doctor Camilo Ruiz, el doctor Luis Ignacio León. Que eran delincuentes que tenían evidencia en esos procesos y que ellos fueron, no eran inocentes. No era que el doctor Ricaurte los estuviera persiguiendo, no era que el doctor Leonidas los estuviera persiguiendo, no era que el doctor Gustavo Malo o el abogado Gustavo Moreno los estuviera persiguiendo. Había evidencia de otras actuaciones o adelantadas por otros funcionarios que llegaban a la conclusión que se tenían que tomar ciertas decisiones. Y estas personas se beneficiaron de esta organización para que no se dieran esas decisiones en derecho o no se tomaran esas decisiones o tener una garantía de alguna forma que a futuro no fueran afectados por las investigaciones o las actuaciones de la Sala de Casación Penal o de la Fiscalía delegada ante la Corte. Y el doctor Betín tenía unos procesos que se adelantaban en contra, particularmente un apodado, un exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y ese proceso era de interés de la organización porque tenía la finalidad de favorecerlo. Después se dio un cambio de administración y había mucha presión del delegado, del coordinador de la delegada de la Corte Suprema de Justicia, que para la época era el doctor Fabio Spitia. Y el doctor Fabio Spitia quería, porque en la región, en Cali, ya se han producido todas las sentencias o casi todas las sentencias que involucraban a las personas que eran objeto de este proceso. Y quería que se imputara al doctor Juan Carlos Abadía. Y el doctor Betín hacía lo que el doctor Francisco le pidiera, y varias veces, en varias reuniones, él dio parte de lo que estaba pasando, de las presiones que eran naturales propias de su cargo, para imputar al doctor Juan Carlos. Se hizo en la ciudad de Bogotá, se hizo en dos contados, o en dos pagos, si se me permite el término. Bueno, uno cerca del Metropolitan Club, no me que vive ahí cerca, ya lo he dicho, yo nunca visité el apartamento del Senado, pero por ahí nos vimos, me entregó 300 millones de pesos. No recuerdo si creo que esta fue la segunda entrega afuera del Hotel Portón, donde después tuvimos la oficina. Ahí hay un parqueadero amplio. Entonces, y es seguro, ahí él llegó con su camioneta, yo llegué a mi carro también, su camioneta, y me entregó el excedente. Y ahí se cumplió el primer pago de los primeros 600 millones de pesos, y los únicos, porque repito, el archivo no se pudo ir enumerar. En los
600 millones, 100 le correspondieron al doctor Luis Ignacio Muñoz, 100 a Gustavo Moreno. De esos 400 que le quedan, le corresponden al doctor Francisco. De ahí me dijo que me entregó 200 millones de pesos y esos 200 millones de pesos se los entrego yo al doctor Leonidas Bustos. 200 para el doctor Leonidas, 200 con los que se queda el doctor Escaute, 100 para Luis Ignacio Muñoz y 100 para Gustavo Moreno. Son un total de 600 millones de pesos. Los otros 600 millones de pesos que se iban a recibir, ¿cómo se iban a distribuir? No sé. El doctor Francisco Ricaute nunca me lo dijo. Nunca lo recibí. Pero de esos 600 millones de pesos que recibí, como consecuencia del pacto que se hizo para la consecución del archivo, se distribuyeron de esa forma.